A ver, desde mi punto de vista, y eso lo dicen varios autores, existen dos tipos de deuda. Está la deuda buena, que es la que le produce a uno ingresos, y está la deuda mala, que le produce a uno solamente gastos. ¿Listo? La deuda buena es aquella deuda en la que yo me apalanco para poder desarrollar una inversión que con un buen análisis de riesgos, ahí sí quienes sean gestores de riesgos sabrán de lo que estoy hablando, con un buen análisis de riesgos puedo emprender un proceso de apalancamiento para poder financiar una inversión y que el ingreso de esa inversión pague ese dinero mensualmente de la deuda. Y es el caso, por ejemplo, de cuando, digamos, voy a comprar un apartamento o una casa, hago división del apartamento de la casa en apartaestudios, en habitaciones, rento esos apartaestudios, esas habitaciones y con el dinero que recibo pago los costos, incluyendo el costo de la deuda y me queda un dinero adicional para poder seguir creciendo financieramente. Eso es una deuda buena. Pero si yo saco un crédito para una casa en donde voy a vivir y yo tengo que trabajar para pagarla, eso no es una deuda buena, eso es una deuda mala, porque no estoy ganando nada. Así uno crea que tiene mayor seguridad, eso no es tan cierto. No está uno ganando realmente, estás perdiendo, porque uno podría estar utilizando ese dinero que paga de la hipoteca a otra opción de inversión que sea mucho más rentable, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es una buena opción de comprar una casa con un crédito hipotecario para uno vivir y pagar todos los meses esa renta. No, es mejor si lo van a hacer cuando vayan a rentarla, ¿de acuerdo? Y así hay muchos modelos de negocio, eso es deuda buena. Pero si ustedes tienen que pagarla y no un tercero, eso sería una deuda mala, ¿de acuerdo? A nivel general, podemos hablar de activos y de inversiones de renta fija, ¿cierto? Y las inversiones de renta variable. Ejemplos de inversiones de renta fija, cuando por ejemplo compramos un CDT. Ya sabemos desde la negociación cuánto vamos a recibir al final de todo el ciclo. Ejemplos de renta fija, prestar dinero. Por ejemplo, ahorita existen varias plataformas de crowdfunding y de crowdlending que se fundamentan en los préstamos. Ustedes le prestan, por ejemplo, a una persona natural o a una persona jurídica con una tasa de interés fijada desde el inicio del contrato. Ejemplo está la plataforma de Ascenso, que es de la Bolsa de Valores de Colombia y es una buena plataforma. Ejemplo está Sosti, que es invertir en ganado. Está Agrap, que es invertir en proyectos agrícolas principalmente. Ejemplo está, digamos, Local, que es invertir en propiedad finca raíz con derechos fiduciarios, ¿no? Esos son ejemplos. O también, por ejemplo, comprar bonos del tesoro. Es decir, cuando uno le presta dinero a un país, a una nación, uno compra un bono y ya sabe cuál es la tasa de retorno que va a tener al final de todo el ciclo, que de hecho son bajas las tasas. Cuando aumenta la inflación, el valor de los CDTs se incrementa, la tasa de interés, y la tasa de los bonos también se incrementa cuando aumenta la inflación. Por ejemplo, hoy ustedes consiguen CDTs al 14%, negociados desde el comienzo. Llegaron a conseguirse CDTs al 16%, ¿sí? En entidades de pronto no con calificación AAA, pero se conseguían. Y cuando la inflación baja, pues el valor de las tasas de interés de los CDTs y los bonos también tiende a bajar. Esos son ejemplos de renta fija. Y si ustedes van a buscar CDTs, pues miles que existen en diferentes bancos. Bonos también. Prestar dinero en plataformas, como les comentaba, también, ¿no? Y hoy día eso no es tan riesgoso como uno creía antes, porque ya está mucho más regulado por las fintech, ¿de acuerdo? Y en Colombia ya hay regulación para las fintech, que son entidades privadas que crean plataformas en donde uno puede invertir. ¿Listo? Lo único es que no están reguladas. Uy, ¿qué pasó? Lo único es que no están reguladas por la superintendencia financiera. Es lo único. Pero igual uno puede invertir en ese tipo de plataformas. Y desde que diversifica uno muy bien la inversión, no genera un riesgo significativamente alto.
También están las inversiones de renta variable. En renta variable tenemos, por ejemplo, invertir en acciones. Cuando uno invierte en acciones, está invirtiendo no en una ruleta rusa, no en el casino, está invirtiendo en una parte de la propiedad de una empresa. Por ejemplo, ustedes entran con un broker a la Bolsa de Valores de Colombia y compran acciones de Ecopetrol, están comprando una participación accionaria de Ecopetrol. ¿Listo? Eso no es jugar a la ruleta rusa. También está, por ejemplo, lo que mencionaba Diana acerca de, por ejemplo, el Forex, que es hacer transacciones con divisas, pero a corto plazo, intradía o swing investing, que es comprar y vender en el mismo día o en una semana. También está, por ejemplo, los activos digitales como las criptomonedas. Pilas, las criptomonedas y ¿cómo llaman? Las pirámides son cosas muy diferentes. Una criptomoneda no es una pirámide. Una pirámide, por lo general, no tiene criptomonedas. Son cosas diferentes. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que para poder invertir en criptomonedas tiene que entrar a una de estas organizaciones piramidales. Pero no, eso no es así. Yo puedo invertir en una plataforma legal de criptomonedas, un dinero, y no pasa nada. Ahora, el tema es que este tipo de opciones de inversión suelen tener bastante incertidumbre porque se mueven con el comportamiento del mercado, ¿de acuerdo? Y resulta que el mercado tiene ciclos de crecimiento, tiene ciclos de estancamiento, tiene ciclos de recesión y tiene ciclos depresivos, pero son ciclos que se desarrollan en lapsos de tiempo de 8 a 10 años. Un ciclo normalmente comienza y finaliza más o menos entre 8 a 10 años. ¿Listo? El tema es que uno aprenda a reconocer esos ciclos y aprenda a saber qué tipo de inversión es la adecuada para cada momento del ciclo. Por ejemplo, cuando hay crecimiento, es bueno invertir en acciones porque las acciones crecen. Cuando hay recesión, como ahorita va a venir recesión, ¿cierto? Entonces hay acciones que se ponen baratas y uno puede comprar y si tiene la disponibilidad de sostenerse por un largo plazo, entonces puede esperar al cambio de ciclo para que esa acción se revalorice. O también puede uno invertir en otro tipo de activos refugio, como por ejemplo en oro, ¿cierto? Que es considerado un activo refugio, en dólares, que es considerado todavía un activo refugio. Sí, o sea, hay muchas opciones. Ahora, si por ejemplo entramos al mercado bursátil, al mercado de las acciones, dependiendo del mercado al cual ustedes vayan a ingresar, yo la vez pasada estuve haciendo un paneo en una plataforma y encontré 6.000 diferentes acciones en donde yo podría invertir. El tema es que si yo no conozco acerca de fundamentos financieros, puedo estar cometiendo un error. Entonces, un punto clave que yo he visto que es fundamental y he venido aprendiendo y es fundamental aprender es que una cosa es, por ejemplo, cuando uno se mete en este mercado, una cosa es hacer trading. La mayoría de los que invierten en criptos lo que hacen es trading. El trading es una forma de inversión de muy corto plazo en donde uno lo que busca es comprar activos y ganar con la valorización en un día, en una semana o en un mes. Eso es una cosa. A mí personalmente el trading no me gusta, pero hay gente que le gusta y es válido, hay gente que gana dinero con eso. Aunque la estadística de ganar a través del trading es del 3%. Es decir, solamente el 3% de las personas que invierten a través del trading ganan dinero consistente y sosteniblemente. Otra opción es a través de lo que se conoce como aprender acerca de análisis fundamental. ¿Listo? El análisis fundamental consiste en que yo aprendo los conceptos básicos de finanzas y aprendo a encontrar el valor intrínseco de un activo. ¿Listo? Les coloco un ejemplo muy sencillo para que me puedan entender. Supongan ustedes que yo voy a un centro comercial, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta la marca de ropa Tommy Hilfiger, por ejemplo. Entonces, yo sé que hay una chaqueta que vale 500.000 pesos. Y voy al centro comercial y llego y paso por una tienda y veo que la chaqueta que yo quiero, que había visto en 500.000, hoy está en precio de descuento, ¿vale? El precio está en 250.
pero yo sé que ese no es el valor real de esa chaqueta. Yo sé que vale 500.000 pesos. ¿Pero voy a pagar 500.000 pesos por la chaqueta? Pues no. Pago los 250.000 pesos del precio actual con la promoción, a sabiendas que vale 500, ¿de acuerdo? Ese ejemplo tan simple se replica también en las empresas. Yo puedo encontrar, por ejemplo, una empresa cuya acción está cotizando en 1.000 pesos, el precio, pero yo sé porque conozco la empresa que esa acción debería valer 2.000, 3.000 o 5.000 pesos. Entonces, para mí sería una muy buena inversión si la compro a 1.000, sabiendo que vale 5.000 y que en el largo plazo se puede valorizar a esos 5.000 pesos. Entonces, la principal diferencia entre un trader y un analista fundamental es que invierte a largo plazo, ¿de acuerdo? Y a largo plazo significa que resiste estas situaciones. Sabe que cuando hay crecimiento la gente se pone eufórica y maneja esa euforia, se controla, y sabe que cuando hay decrecimiento o recesión o estancamiento, la gente se pone miedosa y aprende a manejar el miedo y en vez de salirse del mercado, compra más. Que es lo mismo que si yo veo una chaqueta de 500 y están 250, 200, 150, 100, pues obvio que puedo comprar más porque está más barata, pero yo sé que el valor intrínseco es de 500.000 pesos. Eso mismo pasa con las empresas y eso mismo pasa con cualquier tipo de activo. El tema es que yo aprenda a detectar ese valor intrínseco, a escoger correctamente la inversión y a resistir las emociones. Porque sucede que cuando uno permite que las emociones con el dinero se suban, la inteligencia baja. Y cuando la emoción baja, la inteligencia sube, porque uno piensa más claramente. Entonces, ahí es donde está la clave para poder multiplicar el dinero de forma consistente. ¿De acuerdo? Esa es la base fundamental, el análisis fundamental de activos. ¿Listo? Entonces, opciones hay muchísimas. Tú puedes entrar en un mercado bursátil, en Forex, en cripto, puedes entrar también en el mercado de renta fija, puedes entrar a invertir en una empresa a través de equities o de acciones, pero no cotizando en bolsa, sino en empresa privada o un emprendimiento, o en fin, múltiples opciones de negocios. El punto es que tú aprendas a encontrar el valor intrínseco, ¿de acuerdo? Y pues para eso también hay metodologías. Hay metodologías basadas en múltiplos, en análisis de estados financieros y en el análisis de flujos de caja descontados con valor residual. Eso ya es algo más complejo. Pero el punto al que quiero llegar es que yo debo aprender a identificar el valor intrínseco de los activos. Si yo aprendo a hacer eso, aprendo a invertir y esto va a hacer que pueda ganar dinero consistentemente en el tiempo. Es que existe la manera de mejorar la situación financiera, tener mayor bienestar financiero, y es precisamente aprendiendo estos conceptos básicos, y hay muchos más, ¿cierto? Que pues si ustedes quieren podemos hacer otras sesiones donde hablemos un poco más a fondo de estos temas, porque miren, todos los días yo hablo con gente que trabaja en temas de HSQ y no falta el que me dice, no, es que a mí no me pagan lo que yo necesito ganarme. Todos los días encuentro gente que tiene esa situación. Entonces, por eso es que a mí personalmente ese tema como que me toca y a mí me parece que si yo sé algo que la gente le podría contribuir, pues lo comparto, porque eso va a hacer que el gremio mejore, que el gremio crezca. Entonces, por esa razón quisimos hacer esto en este webinar del día de hoy.